como muchos de ustedes saben, yo ya estuve en funciones legislativas y en mi anterior periodo en la Intendencia Departamental fuimos los creadores y el primer director de lo que era el ordenamiento territorial y el ambiente aquí en el departamento de Colonia. Como tal, se diseñaron las directrices departamentales de ordenamiento territorial, algo que ha sido sustancial para poder tener claras las reglas de juego en el departamento, y luego vinieron las etapas de generación de planes locales de ordenamiento territorial. Esto la gente tiene que saber que es absolutamente fundamental, porque atrás del ordenamiento territorial, esa palabra que probablemente muchos televidentes digan, ¿pero qué es? Es la forma como en nuestro suelo y en nuestro territorio, de acuerdo a cómo están diseñadas y cómo es la vida actual de nuestras ciudades, nuestros entornos rurales, nuestras zonas turísticas, costeras y demás, debe seguir creciendo el departamento, deben ensamblarse lo que son las diversas actividades que los humanos realizamos en el suelo, las productivas, las lúdicas, las que son de turismo, las que son de recreación, las que son productivas, sean industriales, comerciales y demás, y todas ellas deben coexistir en algo que sea un ganar-ganar, que sea mejor para todos. En ese sentido, en estos primeros días estamos retomando y reviendo lo que se ha hecho en estos años. Se han generado algunos planes locales de ordenamiento, como el de Nueva Palmira, como el de Jualacase, como el de Conchilla y su microrregión, pero hay vastas zonas del departamento y hay ciudades muy importantes como Nueva Helvecia y Carmelo, que no tienen sus planes locales. Sabemos que acá además la realidad es más compleja todavía que en el oeste, porque en el oeste se están diseñando planes locales por ciudades, pero acá es por región. Entonces, como en este último periodo se estuvo trabajando mucho el plan de la región del este, que corresponde el este del río Rosario, hasta el Cufré, y por el sur el Río de la Plata y por el norte los límites de esta colonia suiza, Nueva Helvecia, sabemos que hay un enorme trabajo realizado que será menester en este segundo semestre del año, ver si podemos culminarlo para que la Junta Departamental haga suyo una ordenanza con un plan para esta zona. Y eso trae por detrás toda una serie de elementos que favorecen normalmente la erradicación de inversiones, los emprendimientos turísticos, y que la gente sobre todo tenga normas claras de cómo poder realizar sus actividades. Y por supuesto también está en esta dirección lo que es el manejo del ambiente, lo que es el uso de los suelos, lo que son los planes de vivienda, lo que son tantas tareas que muchas veces para los más carenciados son absolutamente importantes. Las carteras de tierras que hay que manejar y tantas cosas más. Así que nos vamos a estar viendo, estamos en estos días tomando, por eso uno no puede tampoco delinear tantas acciones futuras, porque habrá que sentarse en el escritorio, cosa que esta semana es muy difícil, para poder ver cómo progresamos en el futuro. ¿Se va a recorrer pueblo por pueblo en el departamento? Sí, por tareas inherentes a la dirección hay que recorrer todos los pueblos, y no solo los pueblos, sino que los entornos son muy importantes. Para lo que es el ordenamiento territorial, a veces hay personas que son expertas en la tarea urbana que se realiza. Imaginemos esta colonia suiza, Nueva Helvecia. Bueno, hay gente que conoce muy bien la trama de la ciudad y la dinámica de la ciudad, pero no podemos desprendernos cuando hablamos del ordenamiento territorial y del futuro de las ciudades a su entorno y su microrregión. Uno sabe muy bien, fíjense, cosas que a veces para la gente no son tan comunes. Para los directores de obras o hasta para un ministerio de transporte de obras públicas es fundamental cómo delineamos las actividades en el entorno de una ciudad, porque, por ejemplo, es impensado pensar en grandes obras hacia lo que sería, digamos, la salida hacia el oeste de la colonia suiza Nueva Helvecia, por aquí, por donde estamos nosotros parados, por un Gilomén, y luego agarrar hacia el norte, por ejemplo, hacia la Ruta 2, sin pensar en la Picada Benítez y en soluciones hacia esa zona. Y el ordenamiento territorial nos habla de todo ese tipo de cosas. Es impensable que no haya una coexistencia con Valdense y su zona de influencia, hasta La Paz y demás, porque todos sabemos que la dinámica de esta ciudad con la dinámica de la colonia valdense están íntimamente ligadas, a tal punto, bueno, que tienen sus 2-3 vías de conexión, pero hoy por hoy los ciudadanos tienen una interrelación muy estrecha en actividades productivas, en actividades culturales, educativas, turísticas, recreativas y demás. Así que hay que volver a la ciudad. Uno conoce muy bien el territorio, lo hablamos siempre con el intendente, que somos de la misma generación personal y política además, conocemos muy bien el territorio, pero siempre va a haber más cosas para aprender, y sobre todo, yo que estuve en algunos cargos nacionales un poco alejado de aquí del departamento, volver a impregnarnos de todo. Para eso vamos a volver muy pronto por aquí. Lo esperamos en Rosario, que también está un poco tal vez olvidada justamente de este ordenamiento. Bueno, sí, pero acá queremos retomar
ese contacto con la gente. Lo decía muy bien el alcalde, lo decía Marcelo y lo decía el intendente Guillermo. A ver, particularmente aquí en el este, pero en Nueva Helvecia, la colonia suiza es el epicentro de la interacción con las fuerzas vivas locales. En pocos lugares del departamento hay tanta interacción como aquí. Uno viene aquí, va a la plaza y en ninguna otra ciudad ocurre que exactamente en los alrededores de la plaza está, por ejemplo, la sede del Movimiento de Nuevas Generaciones, ahí donde se nuclea, que es un emblema de esta ciudad. Uno va a Carmelo, va a Nueva Palmira, va a otras ciudades, sobre todo el oeste, y uno que viene allá lo conoce, y a ver dónde encuentro a la gente. Y bueno, tiene que ir por ahí lugar por lugar recorriendo. Aquí uno tiene muy claro que las fuerzas vivas de la localidad y las organizaciones sociales, que son muchas aquí en esta ciudad, realmente esté donde esté uno, ellos van a venir con sus carpetas. Algo que yo siempre reclamo en el oeste, uno que es de allá del oeste. Aquí en el este uno viene a hablar de un tema y va a aparecer alguien con una carpeta diciendo, yo este tema lo tengo estudiado, lo tengo pensado, tengo algo dibujado, algo delineado. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea mejor, no quiere decir que sea peor que otro. Pero ¿cuánto adelantamos? Cuando uno viene a la comunidad ya tiene un tema que lo ha masticado. Después veremos con los técnicos de la Intendencia, con los técnicos que también a nivel local se nutren al propio municipio y con los técnicos del Gobierno Nacional a qué podemos llegar. Pero yo siempre con lo del este nos tira el chico lejos a lo que somos del oeste porque es mucho más fácil trabajar así aquí.